Conozca la Biblia a través de sus personajes. Bendiciones, hoy vamos a estar hablando sobre la vida del apóstol Pedro, un hombre de Dios. Su nombre significa roca. Jesucristo le cambió el nombre. Hay un versículo en la Biblia que nos habla y nos describe lo que Jesucristo le dijo en algún momento. Después de que él le dijo, porque ¿quién era? Porque Jesucristo le preguntó, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y él le contestó, tú eres el Dios Altísimo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesucristo le dijo, te voy a cambiar el nombre y tú también eres. En el libro de San Marcos capítulo 16, 18 le dice la palabra de Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mire qué tremendo. Las puertas del infierno, del Hades, las puertas del reino de las tinieblas no van a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. El apóstol Pedro aquí, Dios lo escoge y lo llama, siendo un pescador, también como varios de los discípulos. Dios lo llamó de ahí para poder predicar el evangelio. Recordemos que les dijo, vengan y los haré pescadores de hombres. La Biblia lo menciona al apóstol Pedro. Él era originario de Betsaida y vivía en Capernaum, 2 ciudades de la costa del mar de Galilea. Estaba casado también, como lo menciona en el libro de 1 Corintios, capítulo 9, versículo 15. Y la Biblia menciona que él y Jacobo eran socios en el negocio de la pesca. Simón conoció a Jesucristo a través de su hermano Andrés. Qué tremendo que alguien lo trajo a los caminos de Jesucristo. Por eso es importante que nosotros constantemente estemos hablándole a las personas de Cristo, porque no sabemos a quién nosotros vamos a traer y cuál será el impacto que va a tener en el reino de Dios. La Biblia nos enseña que durante los próximos 3 años, Pedro vivió como discípulo del Señor, siendo un líder nato. O sea, en otras palabras, el liderazgo para él era algo natural, ya lo traía. Hay personas que aprenden a crecer en el liderazgo, pero hay personas que son líderes. O sea, el líder es el que guía, el que está delante, el que siempre está haciendo algo. Prácticamente el líder da el ejemplo, y Pedro tenía un liderazgo nato. Definitivamente Pedro se convirtió en el portavoz de los 12 discípulos. En muchas ocasiones en la Biblia lo encontramos como Mateo 15:15, Mateo 18:21, 19:27, Marcos 11:21. Nosotros encontramos a Pedro que él muchas veces se acercaba a Jesús porque los discípulos no tenían ese valor de acercarse a Jesús y preguntarle. Porque recordemos que en algunas ocasiones también Jesús los regañó o les dijo, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué me preguntan esto? Hagan aquello. Entonces aquí ponían a Pedro, que tenía esa cercanía con el Señor en primer lugar, pero también tenía un carácter en el cual él estaba dispuesto a aprender todo el tiempo. Y me llama la atención de esos líderes, de estas personas que están dispuestos y quieren aprender más de Dios. Y es importante porque en el liderazgo es la única forma de seguir creciendo, seguir capacitándote, seguir estudiando, seguir creciendo con las herramientas que Dios nos ha dejado, pero que también tenemos al alcance en nuestra sociedad. Y la Biblia aquí nos enseña que Pedro fue quien primero confesó a Jesús como el Cristo. Él dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y por eso le fue cambiado el nombre. Pedro era del círculo íntimo de los discípulos de Jesús. Nosotros sabemos en la Biblia que este hombre se convirtió en el que estaba ahí también cuando Jesucristo fue a la transfiguración. Estaba ahí cuando hicieron ciertos milagros. Muchas de las ocasiones donde Jesucristo tenía que hacer algo que era íntimo, podríamos decirlo de esta forma, estaba el apóstol Pedro. Pero también él tenía un carácter impetuoso, era un poco imprudente. Pero
algo de lo que nosotros recordamos en la Biblia y que nadie lo hizo fue que el apóstol Pedro caminó sobre las aguas. Es algo tremendo porque él experimentó lo sobrenatural de una forma natural, creyendo en Jesucristo. Definitivamente, él hizo muchas cosas que daban a conocer su liderazgo. En el día del Pentecostés, recordemos la palabra que Dios le había dado. Le dijo, tú vas a ser la roca, tú vas a ser uno de los principales, te voy a cambiar el nombre, vas a ser uno de los principales entre los apóstoles, entre mi iglesia. Y en el libro de Hechos capítulo 2, la Biblia dice que después de que vino el día del Pentecostés, Pedro salió y les predicó a la gente que estaba afuera, y se convirtieron en ese día como 3,000 personas, una gran cosecha de parte de Dios. Definitivamente el apóstol Pedro era un hombre que Dios había llamado para hacer la diferencia en esos tiempos. En la Biblia menciona también en el libro de Hechos que el Señor le cambió la forma de pensar, le cambió al principio. Recordemos que el evangelio era llamado solo para los judíos. Y en el libro de Hechos el Señor le da una visión y le dice, Pedro, mata y come. Es tiempo de que le prediques también a los gentiles. Y el apóstol Pedro es llamado y llevado a la casa de Cornelio, que lo encontramos en Hechos capítulo 10. Y ahí en Hechos capítulo 10 vemos a este hombre que Dios lo lleva para predicarle a los gentiles. Y empieza lo que llamaríamos ahí la primer célula, el primer grupo familiar, donde Pedro va y le predica a los gentiles y le habla a ellos, y los gentiles reciben el Espíritu de Dios. Pedro también cometió otros errores. En otra ocasión encontramos a Pedro también. Nosotros lo encontramos a él, que él se encontraba con los gentiles, y llegaron los judíos, y él se hizo a un lado, y entonces recibe una reprensión. Cometió varios errores, le costó poder llegar a ese punto en el que tenía que hablarle a los gentiles que el evangelio era para todos, pero llegó el momento en que él lo tuvo que hacer. ¿Cuáles fueron los logros del apóstol Pedro? Si nosotros vemos en la palabra, vamos a encontrar que él escribió Primera y Segunda de Pedro. El propósito de la escritura de Primera de Pedro es una carta de Pedro a los creyentes que habían sido dispersados a través de todo el mundo antiguo y estaban bajo una intensa persecución. Si alguien entendía lo que era persecución, era Pedro. Recordemos que Pedro también fue perseguido y los apóstoles fueron perseguidos. Él fue golpeado, amenazado y castigado y encarcelado por predicar la palabra de Dios. Él sabía lo que costaba permanecer firme, sin amargarse, sin perder la esperanza, y con la confianza en la fe de vivir una vida obediente y victoriosa. Este conocimiento de una esperanza viva en Jesús era el mensaje de esta carta, así como seguir el ejemplo de Jesucristo, o sea, más que todo dándole palabras de ánimo. En Segunda de Pedro nosotros encontramos el propósito de esta carta. Pedro aquí estaba alarmado de que los falsos maestros hubieran comenzado a infiltrarse en las iglesias. Él hizo un llamado a los cristianos a crecer y a fortalecerse en su fe para que pudieran detectar y combatir la creciente apostasía. Enfatizó fuertemente la autenticidad de la palabra de Dios y el regreso del Señor Jesús. ¿Qué aprendemos de este hombre de Dios? ¿Qué lección nos deja el apóstol Pedro? Nos deja en primer lugar que nosotros debemos de tener un liderazgo. Debemos de levantarnos como líderes y desear crecer y aprender más del maestro. Número 2, que él era un hombre de confianza. Definitivamente en nuestro liderazgo debemos de aprender de que debemos tener una comunión más cercana con Dios. Y número 3, diría un hombre de fe. Un hombre que le creía a Dios en todo momento, porque caminó sobre las aguas. Lo que Dios le decía, él sabía que lo podía hacer. Y el número 4, un hombre que cumplió la palabra de Dios. Así que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y nos vemos en el próximo programa. Tu hermano y amigo, Eric Valencia. Bendiciones.
Gracias por ser parte de este programa. Síguenos en nuestras redes sociales como Eric Valencia o Tiempo de Visitación. Que el Espíritu Santo te empodere y te lleve a su propósito.